Bona tarda, benvingudas. Os damos la bienvenida. Bienvenidos a todos. Se me oye bien. Somos pocos, ya lo esperábamos, por la lluvia y por lo interesante del tema, pero que está tan fuera de circulación que parece que hay que hacer un poco más de ruido, ¿no? Para llamar la atención sobre el pensamiento libertario. Mi nombre es Sara Ardite, colaboro con el Centro Cultural Albareda desde hace 2 inviernos. Con Ana decidimos empezar este ciclo que se llama Musicalment Parlant, reflexions sobre qüestions que ens interessen a través de la música. Y bueno, llevamos varias sesiones, ya digo, este es el segundo invierno y por lo general suelen surgir preguntas, interrogantes y debates después de mi exposición pues que pueden ser interesantes. Así que yo lo que pretendo hoy es hacer un recorrido por la filosofía política del pensamiento libertario a través de la música, no necesariamente a través de las canciones que tradicionalmente han sido identificadas con el anarquismo, que hay lenguajes muy claros como el punk o el hardcore que parece que se han adueñado de esa ideología, sino de otras canciones que me ha parecido que de alguna manera tocaban algunos de los aspectos que el pensamiento libertario pone de manifiesto, ¿no? Voy a ir alternando entre ideas y canciones que me parece que ilustran, como digo, la capacidad del pensamiento libertario para resolver muchas cuestiones. Como ya sabéis, el anarquismo cubre muchos ámbitos, me voy a centrar en 3 o 4 y los vamos escuchando a través de diferentes temas. Si os parece, vamos directamente a escuchar uno, más que nada para contextualizar y sí, posicionarnos un poco, ¿no? O quizá antes de eso me gustaría compartir con vosotros por qué la motivación, por qué me dio un poco por investigar sobre este asunto. Y cuál es la curiosidad que me despertó esto de hacer este análisis de música y pensamiento libertario, ¿no? Han sido varias cosas. Ha sido el descubrir que quizá la última y la primera y la última gran revolución libertaria aconteció aquí en España a finales de los años 30. Hubo un movimiento que se estudia internacionalmente, menos aquí. Es muy curioso, ¿no?, que en el MIT sea una asignatura dada por Noam Chomsky, ¿no?, estudiar cuál fue el movimiento anarquista y la construcción teórico-práctica del anarquismo en España. Luego me llamó muchísimo también la atención que una de las autoras más relevantes del pensamiento anarquista, que es Emma Goldman, de principios del siglo XX, estuviera aquí, viajara 3 veces a España durante la aplicación teórica de lo que era la utopía, ¿no?, de la clase obrera tomando decisiones de abajo hacia arriba y colectivizando tierras y, bueno, todo ese movimiento que dejó un rastro además en Barcelona, que yo he ido descubriendo hace poco. Uno de los rastros que ha dejado es, por ejemplo, Radio Contrabanda, un colectivo al que pertenezco, es una radio autogestionada que lleva más de 20 años funcionando, pero descubrí este libro que no he escrito yo ni tengo acciones en la editorial, pero me parece que es interesante que lo conozcáis. Se llama La Barcelona Rebelde, lo único que no me gusta es el título. Es un documento excelente sobre las huellas que dejó esa revolución libertaria en Barcelona a través de lugares emblemáticos. Luego veremos un poco de qué va y qué quedó en la ciudad de Barcelona de todo eso, ¿no? Todavía existen los Ateneos libertarios y hay una serie de iniciativas de organizaciones populares que siguen ahí y todo eso tiene lugar en un momento de la historia en la que, bueno, a mí me pareció curioso que se estudie tanto fuera de aquí, ¿no?, el teórico triunfo del pensamiento libertario, del anarquismo llevado a la práctica en España y que aquí haya salido del discurso único, ¿no? Considero el pensamiento crítico como algo constructivo, el pensamiento libertario como un pensamiento crítico y constructivo que se ha conseguido sacar de las corrientes principales y sobre todo de las corrientes impuestas por los medios de desinformación masiva y de manipulación
manipulación de masas, ¿no? Ahora lo comentaba con Ana, otra de las cuestiones que me motivó a hacer esta pequeña exposición, analizando los documentos gráficos que tenemos en España, que son un montón sobre esta revolución libertaria, es ver que hasta el año 89, 85, hasta los 90, se incluía a personas de pensamiento libertario y anárquico en los debates, por ejemplo, de la prime time de la televisión española de un viernes por la noche, ¿no? Me ha sorprendido mucho ver a Federica Montseny o a otros anarquistas charlando, conversando, ¿no? Intercambiando puntos de vista con personas pues, de un partido que se llamaba Alianza Popular o del Partido Socialista Obrero Español, etcétera, ¿no? Entonces ese cambio de lenguaje en el dominio público de lo que ahora se llama esa historia llamada política, me sorprendió también cómo se ha sacado al pensamiento libertario de los diálogos y de los debates públicos, ¿no? Con lo cual pues domina todo ese lenguaje un poco más destructivo y más bélico. Bueno, pues por todas esas curiosidades decidí un poco proponerle esta charla a Ana, así que bueno, gracias por haber venido. Vamos a empezar escuchando un tema llamado Alternativa Libertaria de Canteca de Macao y vamos un poco a ver los aspectos de esa filosofía política. A veces pienso que me hace feliz mirar para arriba y no pensar en nada y respirar profundo, como si esta tierra no estuviera contaminada. A veces pienso en echar un quejío que atraviesa todos los senderos y las montañas para crear un futuro donde las conciencias no estuvieran engañadas. Voy a ocupar una casa en donde los uniformes ya no pinten nada y donde las decisiones sean tomadas de manera asamblearia. Esta es la alternativa libertaria contra la opresión. Alternativa libertaria contra el patrón. Alternativa libertaria contra la explotación. La alternativa libertaria es un tema de un disco llamado Cachai, es todo bastante reivindicativo y conceptos como el despertar de las conciencias o la autogestión, pues se pueden oír aquí, ¿no? Doctrina política. Según, por ejemplo, Federica Montseny, que fue una de las grandes pensadoras en esta doctrina política, lo que pretende la anarquía, de hecho, es una idealidad basada en la posibilidad de organizar la sociedad, sustituyendo el Estado por la administración de las cosas, por el pacto entre iguales, por las asociaciones de productores y por la organización armoniosa del trabajo, puestos los instrumentos de producción en manos de los productores, obreros o clase trabajadora. O sea, en realidad lo que pide la anarquía es que las decisiones se tomen de abajo hacia arriba y que las personas seamos dueñas de la forma de trabajar. Y otra de las cuestiones que comenta a Federica Montseny en su pensamiento al respecto de la anarquía es que lo más importante del pensamiento libertario es la vigencia suprema de la libertad individual, ¿no? Esto es lo que destaca y lo que predomina en ese pensamiento. El pensamiento libertario se basa en una sociedad basada en el apoyo mutuo, la libertad y la igualdad económica. Rechaza de pleno la necesidad del Estado y del poder que gobierne a las personas. Otro gran anarquista que todavía continúa activo y que sigue creando conocimiento es Noam Chomsky, del cual hablaremos ahora. Pero respecto al anarquismo, os quería poner uno de los grandes himnos, que lo tenéis impreso y además traducido del francés. Se llama precisamente Los anarquistas. Es un poema de Léo Ferrer. Es uno de los poetas que escribió también canciones para otro de los grandes cantantes de la defensa del anarquismo, que fue Brassens,
el francés. Vamos a escuchar Los anarquistas para entender en qué consiste por lo menos su forma de estar en el mundo. Esta versión es de Carlos Malicia. El disco se llama Cancionero Libertario. Os lo recomiendo. No solo son las consignas del movimiento republicano español de la época, sino hay poemas de León Ferrer como el que vamos a escuchar ahora. Tenéis la versión francesa y la versión en castellano a la vuelta. N'a pas un sur 100 et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes, des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et le rêve au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Pas un sur 100 et pourtant ils existent, la plupart fils de rien ou bien fils de si peu qu'on ne les voit jamais que lorsqu'on a peur. Les anarchistes. Ils sont morts 110 fois pour que dalle et pourquoi. Avec l'amour au poing, sous la table ou sur rien. Avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Y'en a pas un sur 100 et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue. Les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Il n'y en a pas un sur 100 et pourtant ils existent et qu'ils se tiennent bien. Bueno, en ese poema podéis un poco entender cuál es el espíritu del anarquismo. Es metafórico, pero vale la pena leer a León Ferrer y las reflexiones que hizo sobre el anarquismo, sobre todo español. Hace referencia a que, bueno, como ese espíritu quedó en el mayo del 68 en París, pues se hace referencia todavía al anarquismo y al pensamiento libertario como si fuese algo muy propio de España, que es de donde tuvieron que huir cuando acabó la República, ¿no? Dice Federica Montseny que el poder en manos de quien sea tenderá a crear sus intereses, ¿no? Y serán tan poderosos sus intereses que todas las ideas revolucionarias quedarán ahogadas y los intereses creados por ese poder. Así que una de las grandes batallas del pensamiento libertario es deshacerse de toda forma de poder y de toda forma de jerarquía y de opresión, ¿no? Llevado a cualquier ámbito de la vida, al ámbito social, al personal, al laboral, etc.
Me parece relevante seguir introduciendo el pensamiento libertario en la corriente principal, principalmente porque en un día como hoy hay 8 hombres ricos que poseen la misma riqueza que 3.600 millones de los más pobres. 8 hombres ricos. Esto se ha creado en los últimos 50 años, ¿de acuerdo? El pensamiento libertario y el anarquismo son principalmente una crítica económica del sistema capitalista que ha llevado a estas desigualdades. Los principios básicos del pensamiento libertario pasan por la igualdad económica por encima de todo, ¿de acuerdo? Y la igualdad de derechos para todos. Vamos a escuchar una canción que desafía un poco el concepto del poder y la represión del Estado. Se llama Coffin for Head of State. La canción es de Fela Anikulapo Ransome Kuti. Creo que hasta ahora es el músico que mejor ha sabido transmitir el pensamiento libertario y la lucha contra cualquier opresión cualquier opresión del poder, ¿no? Sabéis que Fela Anikulapo Ransome Kuti era yoruba. Batalla en la vida fue seria y hasta que murió, su gran batalla en la vida fue defender la libertad por encima de todo y denunciar los abusos de poder, viniesen de donde viniesen. La canción que vamos a escuchar ahora no la podemos escuchar toda porque son 15 minutos. Los temas de Fela son largos porque los temas de Fela son pregones políticos por lo general, como ya os digo, denunciando en este caso pues el nepotismo de los gobiernos militares, la intervención del Reino Unido en la economía nigeriana, la dependencia de las empresas multinacionales para la explotación del petróleo en Nigeria y otra serie de críticas que por lo general al gobierno nigeriano no acababan de gustarle y por eso Fela acabó en la cárcel creo que unas 12 veces. La canción que vamos a escuchar se llama, como os decía, Coffin for Head of State. Creo que esta canción la compuso después de que el mismo gobierno tirara a su madre por un balcón y la matara por propagar ideas libertarias y anti-poder en Nigeria. Y creo que la respuesta de Fela Kuti fue enviar un ataúd vacío al jefe de Estado, en ese momento a un militar en Nigeria, ¿no? Las reflexiones de Fela Kuti respecto a los abusos de poder han dado, en forma de canción, creo que han dado un lenguaje nuevo a la forma de protestar. O sea, Fela no solo aporta musicalmente un nuevo estilo de música, él es el creador del Afrobeat, como ya probablemente sabéis, sino que además lo que nos dota es de un lenguaje para criticar y para demandar cambios por parte del poder, en ese caso de los poderes militares, ¿no? Escuchamos unos minutos de este tema, os lo voy a poner ya un poco empezado, ¿verdad? Porque es un tema tan largo que el calentamiento solo son 7 minutos. Todos los temas y muchos más que vamos a escuchar hoy están disponibles en la playlist pública en Spotify llamada Canciones Librepensadoras. Forman parte del material del Centro Cultural y es una playlist pública a la que tenéis acceso. Escuchamos Coffin for Head of State de Fela Anikulapo Ransome Kuti. Una oda, un pregón en contra de los abusos del poder militar de Nigeria. Call corruption, then they call nepotism. Inside the promotions, and inside all business. I say a waka waka waka, I see. So a waka 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 waka. I work a many business and we are in Africa. I work a many business and we are in Africa. North and south, them get them policies.
one Christian and the other one Muslim. Anywhere the Muslims them therein. Now Senior Halaji, now him be director. Anywhere the Christians them therein. Now the best friend to Bishop, now him be director. It is a known fact that for many thousand years we Africans, we had our own traditions. These money-making organizations, them come put we Amen. Amen. I vision to Jesus Christ our Lord. Amen. 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 By the grace of Almighty Lord. Amen. 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 In spirit to Christus, Master, Jesus, Master, Jesus, Master, Amen. 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 Allah Akbar, Muhammadu Sallam Alaikum. Allah. Amen. So waka waka waka. Waka waka waka. I go many places. Waka waka waka. I go government places. Waka waka waka. I see. Waka waka waka. All the bad things. Waka waka waka. Them they do. Waka waka waka. Look who Obasanjo. Before anything at all, and go they shout, oh Lord, oh Lord, oh Lord, Almighty Lord, oh Lord, oh God. And then they do bad things. Uno de los temas que Fela trata en este tema es la hipocresía religiosa. Respecto a eso, el pensamiento libertario, bueno, los autores que más o menos estamos viendo aquí hoy, que son Emma Goldman, Chomsky y Federica Montseny, tienen un poco las mismas ideas, ¿no? Sabéis que durante ese periodo de la República en la que se intentó llevar a la práctica esta revolución libertaria, uno de los principios que dominaba a la filosofía de ese movimiento era el ateísmo, ¿no? El anarquismo se considera no religioso y ateo, y me gustaría compartir con vosotros en qué consiste el punto de vista libertario de la religión antes de pasar a escuchar un tema que lo ilustra, ¿no? Dice así, según Emma Goldman, os lo encuentro, según Emma Goldman, estamos en este libro que además os recomiendo, es de principios del siglo XX, se llama Feminismo y Anarquismo, son sus reflexiones sobre diferentes aspectos que aborda desde el anarquismo, y una de las cuestiones que aborda es respecto a la Iglesia, ¿no? Dice, la religión debería ser un asunto privado. Dice, la religión es una superstición que fue creada por la incapacidad del ser humano de dar respuesta a los fenómenos naturales. La Iglesia es una institución organizada que siempre ha sido un impedimento para el progreso. Dice así, la Iglesia ha sido el enemigo del desarrollo humano y del libre pensamiento, y como tal no tiene lugar en la vida de las personas verdaderamente libres. No sabemos lo que hubiera pasado si esa revolución libertaria de los años 30 hubiese avanzado, se hubiese consolidado o la hubiesen dejado crecer, ¿no? Lo que sí que sabemos es cuál ha sido la consecuencia de lo contrario. En este país no se toman decisiones prácticamente sin que la conferencia episcopal esté en la misma mesa, ¿no? Desde el sistema educativo hasta donde enterrar a un dictador. Esa es la postura del libre pensamiento y de la anarquía. La religión debería ser una cuestión del ámbito privado de cada persona. He elegido dos temas que tratan sobre la religión. Tengo uno clásico y uno un poco más moderno, y creo que me voy a decantar por el clásico. Vamos a escuchar preguntitas sobre Dios de uno de los grandes cantantes librepensadores argentinos, también conocido como El Indio. A mí no me gusta tanto ese nombre, pero bueno, así se refieren algunos a Atahualpa Yupanqui. Vamos a escuchar preguntitas sobre Dios, esas preguntas que cuestionan la existencia y sobre todo la imposición de la religión.
Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, Padre, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo yo pregunté, Padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpiente es la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión, yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión, oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Atahualpa Yupanqui, como probablemente sabéis, junto con Mercedes Sosa y el resto de los grandes cantautores latinoamericanos de los años 70, tuvo que exiliarse por cantar verdades de este tipo cuando las dictaduras militares pues acechaban al pensamiento libertario, ¿no? En esta playlist hemos incluido también canciones de Quilapayún y, por supuesto, de Mercedes Sosa, ¿no? En esta, lo que acabamos de escuchar es un reto a la ideología religiosa y a la hipocresía religiosa sobre todo, pero quería mostraros de Sublevados otra canción que hace referencia al credo y que empieza así. No creo en la política ni en la constitución, creo en la anarquía y en la insumisión. No creo en la iglesia ni en la religión, pero a mi manera creo en algún Dios. No creo en el sistema. El credo de los Sublevados. Este disco se llama Life in Alcobendas y no tiene desperdicio. Era una de las anarquista a todos los aspectos del libre pensamiento, además. Pero quizá una de las cuestiones que a mí más me ha interesado de lo que ofrece el pensamiento libertario a un posible debate social y económico son las propuestas educativas, ¿no? Que hasta ahora pues se siguen mirando con nostalgia las propuestas educativas que se hicieron en los años 30 durante la Segunda República en España. Si os interesa el tema, esta fabulosa revista Ajo Blanco, de la que tampoco tengo acciones, pero os la recomiendo porque es maravillosa, hay todo un reportaje que se llama Personajes clave de la cultura y la educación libertarias, que explica
con todo lujo de detalle la proeza que se consiguió en los pocos años que duró esa república en términos de la emancipación y el empoderamiento de las clases obreras para, como decían ellos, para formarlas para la vida, no para el trabajo, que es lo que ha conseguido hacer el actual sistema educativo global, por lo general, ¿no? En este aspecto de la cultura y de la educación, en este reportaje se recupera la memoria de Joan Puig Elias y de Félix Carrasquer, que fueron dos anarquistas del siglo XX, defensores de la escuela moderna, de Ferrer y Guardia, que desarrollaron los métodos de la educación integral en el mundo del trabajo. Este tipo de educación aunaba lo manual y lo intelectual con lo emocional. O sea, algo nunca, a mí me hubiese gustado pasar por algo así, ¿no? Algo nunca visto, ¿no? Dice así, tras descubrir la pedagogía libertaria de Francisco Ferrer y Guardia y su escuela moderna, se decidió potenciar al máximo el pensamiento pedagógico racionalista en las escuelas de Cataluña y de España. Es decir, se promovió una escuela libre, mixta, laica, pacifista y antiautoritaria. La idea base de la escuela racionalista consistía en dotar al alumno de las herramientas necesarias para llevar a término una tarea renovadora de la propia sociedad. Una renovación que empezaba por educar juntos a los niños y a las niñas, sin separación de sexo, y además donde el alumno era el motor de la educación y a su alrededor giraba la escuela. Bien, es interesante lo que se consiguió en tan poco tiempo a nivel educativo, una educación libre donde el individuo era enseñado a vivir y no a obedecer, y sobre todo donde se tenían en cuenta sus competencias, y lo que más me sorprende, ¿no?, es que se tuviera en cuenta lo emocional, que es algo que no se ha vuelto a ver en los sistemas educativos que han ganado, ¿no? Ahora decía Zygmunt Bauman que los sistemas educativos actuales forman a futuros empleados, pero lo más importante de todo es que ahora forman a futuros empleados que tienen que aceptar que van a estar desempleados, ¿no? Esa es otra de las falacias con las que el pensamiento libertario se contradice, ¿no? o pone en causa los sistemas educativos que crean a obreros y luego no se genera, y en un sistema que luego no es capaz de generar suficiente trabajo, pues lo que da es el resultado que tenemos hoy. Vamos a escuchar un tema relacionado con la importancia de la educación de una autora que nos dejó hace poco. Yo la descubrí hace relativamente poco también. El tema se llama Se va a acabar el porvenir. Ella, os lo encuentro, Se va a acabar el porvenir. Es Elisa Serna, nos dejó, como os digo, hace poco, original de Madrid, formó parte de lo que sería la nueva canción. Recordamos Unción por la democracia en España en los años 70. Recordamos un tema suyo de un disco precioso todo que se llama La música de la libertad. El tema es Se va a caer el porvenir y ella es Elisa Serna. Se va a caer el porvenir si no hay escuelas donde aprendan a escribir.
escuelas donde aprendan a escribir. Llenar correccionales, no se cambia la conciencia de todos esos chavales. Se va a caer el porvenir si no hay escuelas donde aprendan a escribir. Se va a caer el porvenir si no hay escuelas donde aprendan a escribir. Es un bonito tema de Elisa Serna. Todo ese disco vale mucho la pena, la música de la libertad. Bueno, hay otros aspectos que el pensamiento libertario trata desde la razón, desde el humanismo, desde la ética, desde el feminismo, desde la filosofía, ¿no? Es muy importante la filosofía para poder debatir cuestiones que nos interesan a todos, a toda la humanidad, ¿no? El pensamiento libertario pone por delante al ser humano y no al materialismo, como el capitalismo desbocado en el que vivimos ahora ha acabado imponiendo. Y en relación a eso, otra de las cuestiones que el pensamiento libertario trata es el feminismo y la justicia social, de la que hablaremos ahora. Pero volvamos a la filosofía. Vivimos en un país en el que hasta hace poco la filosofía había salido del currículum. Tenemos una serie de dirigentes y mandatarios no formados en humanidades. Eso es una falta terrible en el diálogo, se nota en el diálogo social, en el diálogo político. No hay personas formadas en humanidades en ningún puesto de poder, y eso tiene el precio que tiene y tiene el color que tiene, ¿no? El hecho de haber sacado la filosofía del curso, sino que además nos ha dejado, pues no solo ha sido uno de los mayores errores que se ha podido cometer ahora, sino que además nos ha dejado pues un poco cojos, ¿no?, a la hora de poder introducir la reflexión filosófica, que es tan importante para resolver cuestiones de la vida. Hay otras cuestiones en el pensamiento libertario como es la ecología, ¿no? Desde que Emma Goldman empezó con sus disertaciones, su filosofía pacifista y anarquista, lo que tuvieron muy claro los anarquistas es que lo más importante de la vida es la vida y, por lo tanto, el planeta Tierra. No se puede esperar un crecimiento infinito de un planeta con recursos limitados. De hecho, la revista que ella misma editaba se llama Mother Earth, ¿no? Tierra, Madre Tierra, que la editó hasta que el gobierno de Estados Unidos evidentemente la expulsó del país por sus ideas, por sus peligrosas ideas sobre pacifismo, igualdad de sexos, igualdad económica, los peligros del capitalismo desbocado. Por todo eso tuvo que dejar Estados Unidos. Acabó muriendo en Francia, creo, si no estoy equivocada. Y como os comentaba, la ecología es otro de los aspectos en los que el libre pensador pone por delante, ¿no? No podemos destruir la tierra de la forma que lo estamos haciendo y pretender estar bien, ¿no? Pero quizá una de las cuestiones que a mí me interesa más de la ideología, de esta filosofía política, es el hecho de que se reclame la paz por encima de todo, ¿no? Los librepensadores, ante todo, lo que proponen es un discurso pacífico y antimilitar, y antibélico y antiarmas. Ngugi wa Thiong'o es uno de los librepensadores actualmente creando más conocimiento y más discurso crítico. Su último libro se llama Reforzar los cimientos, y hay un capítulo concreto que se llama El Club de los Hombres Armados, que vale la pena repasar. Lo tenemos ahí, está ahí. Vivimos en la cultura de la violencia, en la cultura de la guerra,
On est en guerre, dijo Valls, ¿no? Cuando los atentados de París, desde entonces le llaman el push francés, por supuesto, ¿no? On est en guerre, es importante que sintamos la tensión de que estamos en guerra, de que tenemos un enemigo, de que el enemigo está ahí, de que hay que luchar contra él y sobre todo, el pensamiento no libertario lo que nos intenta convencer es de que esto que estamos viviendo es inevitable y que no hay otra manera de hacer las cosas. La guerra debe existir, la desigualdad debe existir, la pobreza debe existir. Y son esas cuestiones las que anarquistas como Noam Chomsky pues han desarrollado con tratados importantísimos como On Anarchy, uno de sus primeros libros, donde propone lo siguiente, dice que si no podemos justificar la autoridad, el dominio, el poder y el control, que suele ser el caso habitual, entonces la autoridad debe ser desmantelada y reemplazada por algo más libre y más justo. En eso consiste el pensamiento libertario. Vamos a escuchar otro tema ahora que cuestiona otro de los puntos importantes de lo que fue ese movimiento en España, que es el aspecto republicano, ¿no? No confundir para nada con el movimiento republicano dirigido por un partido conservador de derechas y otro liderado por un señor que defiende la misa en televisión, que es lo que ha pasado en Cataluña. No confundir el movimiento independentista catalán con el independentismo libertario. Lo único muy interesante, monarca. Por lo demás, y por eso me parece muy interesante este libro llamado No le deseo un Estado a nadie. Yo llevaba muchos años fuera del país. Cuando regresé me encontré con un trabajo estupendo que habían hecho los señores de la guerra y los políticos, que había sido dividir a las personas con banderas. Eso es antiquísimo, y como no encontraba ninguna perspectiva que me ayudara a entender desde la razón, desde el debate, desde la filosofía, desde la ecología, desde la paz, una cuestión como esta, pues me compré este libro, que os recomiendo, porque son reflexiones de una perspectiva, desde una filosofía libre pensadora sobre lo que ha ocurrido en Cataluña y en España y en la guerra que se ha creado, que no es ideológica, es simplemente semántica. Y bueno, eso me ayudó mucho a percibir, por lo menos a tener herramientas para analizar la realidad con un poco más de calaje, desde una perspectiva un poco más crítica, entendiendo el porqué de las cosas, el porqué. Bueno, yo lo que no lograba entender es por qué se ha creado un lenguaje en el que básicamente lo que se hace desde las posiciones de poder es fomentar la cultura del odio por encima de todo, la de la violencia verbal. Ya no hay personas independentistas o personas de ideología independentista, hay golpistas. Ya no hay españoles, hay fascistas. Ya no hay Otegui es un etarra, ¿no? Ya no hay personas disidentes, es un etarra. Ese tipo de lenguajes que se ha apoderado de todo y que es tan abrasante y tan criminalista y tan injusto, sobre todo, ¿no? Me inclina, me hace inclinarme hacia la filosofía más libre pensadora para entender los problemas que nos ocupan desde una perspectiva, primero, más humana y segundo, más pacifista, ¿no? Es importante dejar de hablar de la guerra y de fomentar ese lenguaje de la guerra. Vamos a escuchar un tema que tiene que ver con lo que os comentaba, ¿no? Con la República. No confundir con esta leonera que se han creado los últimos 2 años aquí, sino simplemente con la figura de
del monarca en España, ¿no? Recordamos que en la época de la República se consiguió un Estado sin monarquía. Luego eso cambió. Hay una monarquía en un principio puesta por el mismo general Francisco Franco. El primer rey de España escribió los valores del franquismo y bueno, ahí lo tenemos, una monarquía a todas luces vergonzosa para mi opinión y sobre todo muy indigna, ¿no? Así que vamos a escuchar tengo varios temas que tratan sobre la cuestión de la monarquía. Vamos a escuchar el de Querida República, que es una oda es un poco una oda romántica, una añoranza a esa república que hubo en los años 30, ¿no? Escuchamos Querida República de Termofrígidos. El disco se llama El opio del pueblo. Por la causa de la libertad, por la paz, por la justicia, por la cultura, por el progreso y por la república. Bendita mujer, donde te escondes, la vida es muy dura sin ti. Desde que te fuiste nada ha sido igual y todo cambió por aquí. El día se ha vuelto demasiado gris, por la noche me cuesta dormir. La cultura del miedo vino a por mí, porque te tuviste que ir. 70 años sin verte no son suficientes para poder olvidarte y dejar de soñarte. Querida República, yo quiero abrazarte, compartir tus hazañas y junto a ti emanciparme. Bendita mujer, tú me mostraste caminos para ser más libre, que la educación puede enseñarme cómo conquistarte. Sin rey ni amo, todos somos iguales. Y antes de que la muerte venga a buscarme, lucharé para poder encontrarte. 70 años sin verte no son suficientes para poder olvidarte y dejar de soñarte. Querida República, yo quiero abrazarte, compartir tus hazañas y junto a ti emanciparme. El opio del pueblo es un disco de hace unos 8 años ya. Esa era la Querida República. Dice Emma Goldman en este tratado de reflexiones sobre anarquía y feminismo que el gobierno y la autoridad organizada o el Estado solo son necesarios para mantener o proteger la propiedad y los monopolios. Está suficientemente demostrado que esa es su única función. Por no potenciar la libertad individual, el bienestar humano y la armonía social, lo que debería constituir el verdadero orden, los gobiernos han sido condenados por todos los grandes pensadores del mundo. Esa era su idea sobre la idoneidad de los gobiernos. Y a mí me parece que, a juzgar por la cantidad de cuestiones positivas que se derivan de los gobiernos en los últimos años, pues casi que me hace estar de acuerdo con ella, ¿no? En este punto me gustaría preguntar un poco a la sala si alguien se acuerda de alguna ley, alguna norma, algún acuerdo que haya mejorado vuestra vida, que haya ampliado vuestras libertades, vuestra calidad de vida, ya sea en el ámbito privado, público, personal, sentimental, laboral,
etcétera, en los últimos 10 años? ¿Puede alguien recordar alguna decisión que venga de algún gobierno que haya mejorado vuestra vida? ¿Eso fue en qué año? Con Zapatero, quizá hace más de 10, ¿no? Eso quizá ha sido uno de los grandes logros. ¿Alguno más? ¿Nadie se acuerda de nada? ¿No? El rescate bancario. La decisión más importante y más cara que se ha tomado a nivel gubernamental en este país ha sido el rescate bancario. No os podéis olvidar de eso. Han sido 600.000 millones de euros para salvar a los bancos. Vamos a escuchar un tema que se llama La hipoteca para entender un poco. Esa ha sido la inversión pública más importante del Estado, el rescate bancario. Escuchamos La hipoteca. Aquí está, de Super Spanish Combo. Llegó el combo. Es una canción muy divertida y muy audaz. Fuerza, fuerza, compay. La situación pronto cambiará. Y llegaron con receta, y nos dieron la hipoteca, nos dejaron sin trabajo, y ahora quieren que no digamos nada. Nada, camarada, nada, La historia se repite, los ricos lo siguen siendo, mientras los demás nos estamos jodiendo. Día a día, vida mía, no me llega una alegría. Se empeora el porvenir de Alemania a Andalucía. Seguimos sin reparo, pasando por el aro. Paro, piso caro, jefe raro que abusa con descaro del amparo de su posición, claro. Andamos a oscuras cuando no alumbra el faro. Viviendo sin trabajo, la situación es simpática. Sufriendo la presión social y mediática. Táctica, mantener la mente en forma. Estamos para 2 días que le jodan a las normas. Enciendo la tele y es terrorífico. Escucha quien me pide que sea pacífico. Un mentiroso nato, vino, un ladrón olímpico, un criminal fino, exacto, un político. Exigimos la baja y regularización de los sueldos de los señores jueces, presidentes y alcaldes. Demasiada corrupción, no se es por tentación, sino por vocación. Y si no es en balde, mal de poco, remedio de muchos. Mucho pastel tienen esos chuchos. Nunca he admirado a un multimillonario que le jodan, bien jodido, fuerza para el barrio. Fuerza, compay, la situación pronto cambiará. Y llegaron con receta, y nos dieron la hipoteca, nos dejaron sin trabajo, y ahora quieren que no digamos nada. No callamos ni bajo agua, traemos ruido como guagua, de Granao, Quilagua, así se fragua. Ver como a chihuahuas a 4 patas quiero. Políticos y banqueros en la cárcel sin dinero. Merecen con mereces, con creces, pagar sus intereses por meses de estreses que el barrio padece. A veces parece viernes 13 cada día. La hucha quedó vacía, con promesas sin garantía. El medio fue el miedo, te pilla el toro luego. Compra rápido, no pienses prego. Así se lo montaron pieza a pieza como Lego. Todo formaba parte del... En uno de los temas de Quilapayún que os hemos incluido en la playlist, dicen que cuando todo se subordina a la política y a la economía, solo queda el aburrimiento. Y yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Es una canción que escucharemos un poquito más tarde, pero es una de las frases de Quilapayún que más me gusta, ¿no? Sabéis que Quilapayún sigue, lo sorprendente es que sigue cantando y siguen con la misma coherencia, el mismo tipo de mensajes y las mismas cuestiones que hace 30 años, ¿no? Ellos tuvieron que exiliarse de Chile los cogió en París el golpe de Estado de Pinochet, financiado y orquestado por los Estados Unidos, como ya sabemos, por la CIA y por Nixon sobre todo, ¿verdad? En fin, esa es otra de los mensajes que da Quilapayún en su música. Dicen los generadores de pensamiento libertario que
hay una cuestión importante como las relaciones sentimentales y de pareja o de familia que deberían quedar resueltas al margen de la religión y sobre todo al margen de que el Estado se meta con ellas, ¿no? En ese sentido, Emma Goldman estuvo en España, como ya os he comentado, porque durante la época de la República se hicieron una serie de avances en cuestión de igualdad en parangón, ni ahora ni en aquella época, ¿no? Recordamos que la CNT y sus bases activistas decidieron aprobar la ley del aborto ya a finales de los años 30, la ley del aborto. Eso no lo volvemos a ver aquí hasta finales de los 80, creo. Se aprobó la ley del divorcio. Por supuesto, se dio el voto a las mujeres gracias a la lucha de Clara Campoamor, sobre todo, otra gran librepensadora de la época. Y lo que tuvieron claro los anarquistas desde el inicio es que todo lo que se tuviera que construir tenía que ser con sus compañeras, ¿no? Así que siempre se ha dado un papel no relevante, igualitario a las mujeres en la educación libertaria y en la filosofía anarquista. Os leo, me gusta mucho la reflexión que hace Emma Goldman sobre el papel de la mujer, de las relaciones sentimentales y de la pareja, ¿no? Dice así, aquí, dice, el derecho al voto y la igualdad de derechos civiles son reivindicaciones muy justas, estoy de acuerdo con ellas, pero la verdadera emancipación no comienza ni en las urnas ni en los tribunales, sino en el alma de la mujer. El eslogan ni Dios, ni amo, ni marido, ni partido, que ha sido el eslogan del pensamiento libertario y anarquista de siempre, ahora se le ha añadido una nueva línea, me ha gustado mucho, lo ha hecho Cristina Moreno, que acaba de sacar un libro que se llama Lectura Fácil, y como subtítulo le ha puesto ni Dios, ni amo, ni marido, ni partido, ni de fútbol, ¿no? Creo que complementa muy bien el panorama de la anti-ilustración nacional en la que estamos viviendo, ¿no? Escuchamos un tema para ilustrar un poco esas demandas feministas. Tenemos dos opciones. Tenemos a Rebecca Lane, que ya más o menos creo que la conocemos todo, o a las Crudas Cubensi, que, bueno, pues siendo ese par de raperas cubanas, igual ahora pegan más, así nos despertamos, ¿no? Vamos a poner de las Crudas Cubensi, un momento, porque ahora he perdido la canción de las Crudas Cubensi. Aquí está. Aquí está. Mi cuerpo es mío. Whose bodies are bodies, whose rights are rights. Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yes. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni Estado, ni partido, ni marido. 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 Ya tú lo sabes hacer, so no te desesperes, que en este juego siempre ganamos las mujeres. Ya tú lo sabes hacer, so no te desesperes, que mi crudeza es la que la gente quiere. Que las féminas no somos solo para vernos bonitas, para seguirte los coros y luego calladitas, no. Aquí estamos las crudas con el micro hermano, representando a las primas, oye tú. En esta vida tenemos gran importancia, en nuestro lugar defenderemos con elegancia más que ustedes conocemos la discriminación. Las Crudas Cubensi son una caña, no dejan a títere con cabeza. El título se llama Poderosas, bueno, con X, pues cosas tan simples como que son absolutamente feministas y reivindican pues cosas tan simples como que los rosarios ya deberían haber salido de nuestros ovarios, pero claro, después de ese golpe de Estado
por un militar descerebrado en el año 39, creo que fue, ¿no? 36, pues aquello fue entrar en la noche más oscura de la historia de la humanidad probablemente, y no sabemos lo que hubiera pasado si hubiésemos continuado con esa educación libertaria e igualitaria y basada en la justicia social y en el humanismo. Lo que sí que sabemos es cuál ha sido el resultado de lo contrario, y actualmente hay una gran lucha y se está cambiando en el debate, hay una demanda para que cambie la percepción de las mujeres en el mundo, eso es evidente, pero tenemos como resultado un dato muy claro que afecta sobre todo a la economía, y es que por ahora seguimos cobrando entre el 20 y el 30% menos de lo que cobran los hombres en cualquier ámbito. Vamos a escuchar una canción que me parece muy divertida, porque es que creo que resume muy bien que hay un hombre en España que lo hace todo, ¿no? Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe las canciones de la radio, el que te sirve las copas, el que te vende el diario. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que te coge los bajos del pantalón, era el cura que te dio la primera comunión. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe todos esos libros, es el crítico literario más leído. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el genio visionario que se inventó el colacao. Es el dueño de Forlasa y es secretario de Estado. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que pone anchoas dentro de las aceitunas. Es amante de la infanta y lo es de más de una. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Traduce los artículos de Le Monde Diplomatique. Es el que hace los masajes en Masajes a Mil. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Se inventa los debates que hacen en Antena 3. Es cajero de Ikea y es teniente coronel. Hay un hombre en España que... A mí me parece muy representativa, ¿no? Durante un tiempo tuve la impresión de que había un hombre en España que lo hacía todo, porque todo tenía el mismo sabor, el mismo color y el mismo todo, ¿no? El mismo sesgo. Este es un tema de Astrud, se llama Todo nos parece una mierda, y acabamos de escuchar Hay un hombre en España que lo hace todo. Voy a empezar a despedirme. No sé si he seguido del todo bien el hilo que pretendía, pero bueno, lo que quiero poner de manifiesto es que hay la posibilidad de debatir las cosas sin encontrar al otro como un adversario, que es un poco la cultura de la violencia que se nos está imponiendo, y los autores de pensamiento libertario pues dan una ventana y dan una salida para eso, ¿no? No quiero irme sin que escuchemos a Francisco Contreras, es más conocido como el Niño de Elche. A mí me parece que es una de las voces que mejor ha sabido resumir el pensamiento libertario moderno, ¿no? Actual. No hace falta que miremos al pasado. Estos autores, bueno, Noam Chomsky sigue vivo y sigue creando pensamiento crítico en tono libertario. Emma Goldman ya hace mucho tiempo que no está generando ideas, pero bueno, ahí siguen con su vigencia, ¿no? Lo que os decía es que es parte de Contreras, el Niño de Elche. Es parte de un movimiento que se llama Voces del Extremo, relacionado con la denominada poesía de la conciencia. Es poesía comprometida y crítica con la inercia capitalista, ejercida desde el materialismo dialéctico libertario, y que da nombre a un encuentro anual que se celebra en Palos de Mogue, en Huelva, desde el año 99, ¿no? Pues Francisco Contreras, al que además El Niño de Elche, ese disco llamado Voces del Extremo, es una maravilla en términos de pensamiento crítico, positivo y
anarquismo positivo es de lo más interesante que yo he oído últimamente, ¿no? Dice Francisco Contreras en este reportaje que también le hacen en Ajo Blanco, que para el movimiento, dice, para mí el movimiento libertario sigue siendo una gran inspiración. Dice, quizás no sé si tanto ideológica, pero por lo menos sí de actitud, de pensamiento y de reflexión. Vamos a escuchar del Niño de Elche, Que os follen. Es un tema que hizo como parte, por supuesto, del movimiento de los indignados después del 15M. De hecho, la segunda gran ley que nos ha afectado a todos en España y que andan por ahí diciendo en Europa que igual es más de un país tercermundista que de un país europeo es la ley Mordaza, ¿no? Esa ley se aprobó justamente después de un movimiento que tenía avisos de poder ser, no sé si un movimiento libertario, pero no, por lo menos una revolución popular como no se había visto desde finales de los años 30, ¿no? Pero ahí es cuando las élites se aterrorizaron y nos aprobaron la ley Mordaza. Vamos a escuchar a Que os follen del Niño de Elche y vamos a ir cerrando. Este tema es de Voces del Extremo. En este disco cuestiona sobre todo las consecuencias de la crisis económica en España, una crisis previsible, evitable, por la que no hay nadie en la cárcel, por cierto. Federica Montseny sostenía que la justicia no existe, ¿no? La justicia solo protege a las élites. Y este disco fue hecho después de ese gran insulto, ¿no? Por eso se refiere al caso como a violaciones repetidas, leyes, ¿no? Debéis enteraros también los gobernantes de que lo que duele violar las leyes, pero parece que a ellos no les llega nunca el momento. Es momento de ir cerrando. Me gustaría repasar un poco que el pensamiento libertario básicamente en lo que consiste es acabar con la hipocresía económica, el dominio del sistema capitalista desbocado, y ofrece alternativas que además, insisto, se siguen estudiando fuera de aquí porque durante un tiempo funcionaron en España. Funcionó el hablar de educación a través de la filosofía. Valores como la cultura eran los que dominaban el discurso político. El lenguaje no contempla la violencia ni el odio a los otros. Las relaciones sentimentales y de pareja se conciben desde la libertad y no desde el dogma de la religión ni de los prejuicios del cristianismo. Las tomas de decisiones se hacen de forma asamblearias y eso requiere muchísima responsabilidad. Yo formo parte de un colectivo autogestionado y la autogestión tiene como gran inconveniente que es que tienes que escuchar al otro
respetarlo, intentar entenderlo y consensuar una decisión. Las mayorías, Chomsky tiene toda una teoría sobre la teoría de las mayorías, que es la teoría de las democracias. La democracia hasta ahora lo que no ha conseguido es paliar que sigan creciendo las diferencias económicas, ¿no? Que es de lo que se trata este asunto. El pensamiento libertario se trata de una mejor distribución de la riqueza, que es de lo que es la mayor causa de sufrimiento de la humanidad. Entonces, en ese sentido, pues os comentaba que para gestionarnos como sociedad o como colectivo desde un punto de vista libertario requiere la voluntad de entender al otro. La mayoría es la mayoría, pero la mayoría no siempre tiene por qué satisfacer ni convencer, incluso en las democracias, ¿no? Es muy complicado, requiere respeto por uno mismo, respeto por el otro y responsabilidad por nuestros actos, ¿no? Lo que propone el pensamiento libertario es crear a seres humanos que están dispuestos a pensar más allá de las cuestiones superficiales, ¿no? La ecología, como os decía, es básica. El papel de la mujer y el feminismo son claves en la articulación de la filosofía política, por ejemplo, de Federica Montseny. Y hay una cuestión importante con la que quiero cerrar y es la importancia que se le da desde el pensamiento libertario a que las personas vivan libres de miedo, que es lo contrario a lo que se difunde desde el poder. El miedo es lo que permite que estemos todos como estamos, ¿no? La ausencia de miedo, que es lo que más es la base de la libertad, es la base del pensamiento libertario. Las banderas y las patrias no forman parte del discurso de esta filosofía política, y por eso os quiero dejar con un tema que trata sobre lo absurdo de las banderas, y con esto ya me despido, pongo ese tema y si queréis dejamos el teléfono abierto, iba a decir el micrófono abierto, y comentáis lo que queráis, ¿no? Voy a dejar esa canción que es una oda a la paz y a la cultura de la no explotación por el trabajo, y sobre todo me gustaría despedirme pues haciendo un poco honor a la memoria de Juan Ramos Cortés, que fue mi abuelo materno, el cual estuvo involucrado en esa lucha anarquista y fue un miembro destacado de la CNT, así que estoy muy orgullosa de que nos haya dejado un legado pacifista y humanista hasta que las fuerzas fascistas decidieron fusilarlo. Vamos a acabar con ese tema en contra de banderas, que ya lo hizo la Polla Record con las banderas son trapos de colores, pero ahora he encontrado un tema delicioso del Sobrino del Diablo y os dejo con él, lo escuchamos un poquito y si queréis comentamos. Gracias. La bandera azulgrana con la del Real Madrid, muy juntitas, entrelazadas, compartiendo un mismo fin. Las de hebreos y palestinos, las de Cuba y USA, las de rusos y chechenos, bajo una misma ley. Todas juntas de la mano a formar un buen montón, arderán en una pira y lloraremos de emoción. Los sácratas, los sin patria, también los sin religión. Seremos seres humanos sin color, credo, nación. La imperial y la estelar, los Maulets y la legión. Por supuesto las del ejército y cualquier institución. No son más que trapos viejos con un poco de color. Hay quien se mata por ellas, presa de inútil pasión. Es el gran día de las banderas juntas por última vez. Echémoslas a la hoguera y seamos libres. Servirán de combustible para darnos su calor. Sin banderas ni fronteras viviremos mucho mejor.
martillo y una hoz, las que sacan cuando hay problemas los jerarcas de la nación. No hay bandera en este mundo que no pueda acabar siendo excusa de matanzas, de guerras y falsedad. La bandera republicana y la de la CNT puede ser que me dé pena, pero igual tienen que arder. Y un trapo, solo un trapo y no un motivo para matar. Las personas sin banderas quizá empiecen a razonar. Es el gran día de las banderas juntas por última vez. Echémoslas a la hoguera y seamos libres. Servirán de combustible para darnos su calor. Sin banderas ni fronteras viviremos mucho mejor. Es el gran día de las banderas juntas por última vez. Echémoslas a la hoguera y seamos libres. Servirán de combustible para darnos su calor. Sin banderas ni fronteras viviremos mucho mejor. Pues eso, sin banderas y fronteras viviremos todos muchísimo mejor. Gracias por haber venido en un día de lluvia. Gracias. Para el que quiera cantar o recitar una poesía. Ah, sí, és veritat, si tens això. Bueno, doncs amb ells. Bueno, sí, qui vulgui. Dani No, yo simplemente estaba pensando un poco en todo lo de las banderas y cómo los humanos nos vamos por grupos y los tiempos prácticamente desde el principio de los tiempos prácticamente. Y lo que decías de España, la experiencia republicana fue muy interesante y ha quedado en el fondo un pozo ahí que, bueno, algún día pues quizás la gente se lo toma un poco más en serio y sale un poco esa parte de todos que tenemos de libertad y de que en el fondo pues es un poco amor y no sé, tomarse la vida de otra manera. Y bueno, no sé qué más decir. ¿Alguien quiere decir algo? Estoy de acuerdo. Bueno, y la música representa eso un poco. La también, música representa eso. La válvula de salir y de expresar lo que uno siente. Sí, sí, muy bien. Bueno, una de las reflexiones que nos estamos planteando en varios frentes y bueno, que nos hacemos también es que cíclicamente una de las formas de amedrentar o de cortar sale en la cultura, la música, las diferentes expresiones, que es un cúmulo que une, que ayuda a expresar, a fortificar, ¿no? Si nos damos cuenta, hace 15 años, 10 años, habían estos movimientos de los cuales, por ejemplo, MAE en Barcelona, o esta movida, cuando también nos estaban sacando de las casas, cuando también había otra represión similar a la que hay ahora está más fortificada porque van ganando cada ciclo terreno, pero habían todas estas canciones de protesta y también hubo la represión. Lo que está pasando con la cultura es justamente porque son esos canales por los cuales las comunidades, el vecindaje, las ciudades se unen, se expresan y sirven como puente para las siguientes luchas, para las siguientes fortificaciones hablemos ahora de los movimientos vecinales, de la gentrificación. Hay un sesgamiento total ahora en los espacios a nivel culturales. No se puede, no se puede hacer cultura. Está tomado por las grandes empolios culturales, ¿no? Entonces, ahora mismo está pasando, como ha pasado antes, pero lo debatible ahí es que seguimos cayendo con la misma piedra. Bueno, hay que potenciar esa cultura para seguir fortaleciéndonos las diferentes expresiones de lucha, ¿no? Hay que seguir y hay espacios donde hacerlo. En esta ciudad todavía hay. Tenemos la herencia de los ateneos libertarios, donde las personas en los barrios se organizan de forma voluntaria y de forma plana, además, ¿no? Como en la época de la República. Y son espacios donde se vuelven a generar, pues,
interrogantes y cuestiones y diálogos como este, por ejemplo, el Centro Cultural Albareda o la red de centros cívicos de Barcelona empiezan a tener en cuenta este tipo de ideas, ¿no? Yo sí que creo que solo a través del arte y de la cultura se puede volver a recuperar el espíritu humano de esta sociedad. Hay una cuestión que me ha gustado mucho haciendo la investigación sobre este tema, que me ha gustado mucho resolver, por cierto, porque el pensamiento libertario es un árbol muy grande y con unas raíces muy profundas, muy amplias y con unas ramas también muy amplias, ¿no? De hecho, se habla de posanarquismo, ¿no? Hay ese último libro de Michel Onfray que se llama El posanarquismo explicado a mi abuela. Si lo leéis, vamos, es que es de cajón que hacia donde tenemos que ir es hacia esos principios, ¿no? La educación, la cultura, el cambio de lenguaje, el cortar con la cultura del odio y de la violencia mediática que nos tienen achicharraos, ¿no? Y dando crear ese discurso pues, a filósofos como Marina Garcés, por ejemplo, que está intentando crear otro tipo de lenguaje en el ámbito de la destrucción política, porque ahora mismo estamos en un ciclo de destrucción política. Pero hay una frase que me ha gustado mucho de Durruti, uno de los grandes anarquistas que ha dado este país, ¿no? Conocido en todo el mundo, y que si no conocéis su trabajo y sus proezas, o sea, este hombre debía ser un fenómeno sin ningún tipo de miedo, porque llegó a hacer unas cosas que para ahora parecerían imposibles. A mí esa energía es la que me parece más interesante, ¿no? Toda esa clase popular, todos esos currantes que somos nosotros, aunque ahora vemos de guays, porque somos nosotros, ¿no? Pues la energía que se debió dar en esos momentos, el estar a punto de conseguir el poder en tus propias manos, ¿no? Y que seas dueño de tu destino, del ritmo con el que quieres vivir tu vida, ser dueño de los procesos de producción y sobre todo ser dueño del trabajo. Además, de cómo quieres trabajar y de qué forma quieres, qué lugar quieres que ocupe el trabajo en tu vida, ¿no? Ahora vivimos en la sociedad del rendimiento y de la autoexplotación. Ese ha sido el resultado de que venza el capitalismo desbocado. Lo que os quería comentar sobre Durruti es una frase que me ha hecho pensar mucho, porque seguro que ya la conocéis. Yo, como soy neófila en este asunto, pues me ha sorprendido, ¿no? Pero dice así, ningún gobierno lucha en contra del fascismo. Ningún gobierno quiere destruir el fascismo. Dice, cuando la burguesía, cambiemos burguesía por clases dominantes, ¿de acuerdo? Por ese 1% de la población que tiene el 50% de la riqueza actualmente. La burguesía era un término para llamar a la clase dominante hace 50 años o 100, pero no ahora, ¿no? Dice, cuando la burguesía, es decir, las grandes corporaciones, ve que el poder se le escapa de las manos, alzan el fascismo para mantener sus privilegios. Estamos ahí. No he visto ningún grupo empresarial italiano ni austríaco criticar al gobierno fascista, así que me ha hecho pensar mucho sobre este tema, ¿no? Es una forma de mantener los privilegios. Si el discurso tiene que tomar esos derroteros, si en vez de independentistas hay golpistas y si en vez de españoles hay fascistas, si deja ese discurso del odio y no pacifista y belicista, acabará, porque es lo que mantiene los privilegios de los privilegiados, ¿no? Me ha hecho pensar eso, y El corto verano de la anarquía, que es la gran obra, una de las grandes obras sobre el movimiento libertario y la República Espanyola. És molt interessant, crec, no? Aquesta reflexió. Em semblava que era una cosa anacrònica, no? Durruti. Es que un señor anarquista de hace 100 años, sí. Pero al leerla pensé, voy a ver cuántas empresas italianas se han quejado sobre el gobierno fascista. Ninguna. No importa. Las bases
seguiremos tragando, los privilegios seguirán siendo, ¿no? Los gobiernos necesitan de esas corporaciones y las corporaciones de los gobiernos. Ese es el gran debate de la nueva obra de Chomsky, que ya la miraréis cuando queráis, pero claro, su punto, o sea, el desarrollo de la filosofía libertaria de Chomsky en estos momentos se basa, parte de la premisa de que la mayor acumulación de poder político equivale a mayor acumulación de poder económico, y eso es lo que está constriñendo básicamente la distribución, ¿no? y lo que genera esta violencia, que acabará en lo que ellos quieran, si ya han conseguido que la gente, que además tienen los mismos colores, y es que me confundo, que haya banderas por todas partes, y que la gente no sabe con quién, pero está muy peleada con algo, pues si igual consiguen, es importante que el pensamiento libertario salga a la luz, y que la filosofía y que los filósofos hablen, y que los sociólogos hablen, y que los artistas hablen, y que se den este tipo de debates y de cuestiones, porque si no, los que tienen los privilegios harán lo que sea para mantener esos privilegios. En España está empezando con el lenguaje de la criminalización de las libertades, por ejemplo, que seguro que os habéis dado cuenta, ¿no? Independentista, golpista, Otegi etarra. Una muy buena, por ejemplo, que es esta señora irresponsable, ¿cómo se llama? Arrimadas, ¿no? En el último 8 de marzo, ¿no? Cuando dijo que ella no iba a hacer huelga porque, aún sintiéndose muy feminista, lo que no era una antisistema. Cuidado. Si alguien asocia el término feminismo a antisistema y el término antisistema a la criminalización, feminismo igual a criminalización, ¿right? Y con eso se está haciendo con casi todo. Hay que criminalizarlo, ¿no? El que quiere ser independentista es un golpista, es un criminal, está jugando fuera de la ley. Si todos los conceptos con los que jugamos para poder liberarnos se criminalizan, seguirán manteniendo sus privilegios. Así que creo que el pensamiento libertario, esa cosa tan amplia, puede ayudar a introducir en la corriente principal pues unas ideas más conciliadoras, más pacifistas y más integradoras también, ¿no? Y lo demuestra tanto la teoría como la práctica. Todavía tenemos al Grupo Mondragón, que funciona, es una cooperativa autogestionada, es una empresa que funciona, llegó a funcionar. Aragón llegó a colectivizar casi todas sus tierras durante la República. Valencia igual. Federica Montseny insistía en decir que se ha insistido mucho en España en destacar los errores de aquel sistema, pero sobre todo en lo que se ha insistido es en no visibilizar lo que funcionó, porque el pensamiento libertario se basa en el poder de las personas, el poder de decidir, la libertad, en empoderar la libertad de las personas, y eso es lo más radialmente distante de lo que un gobierno desea. Que pensemos por nosotros mismos, que actuemos por nosotros mismos, que nos autogestionemos, que distribuyamos la riqueza, el trabajo, etc. Por eso no se visibilizan los logros del pensamiento libertario ni del anarquismo, porque da muchísimo miedo. Las élites se aterrorizan si nosotros nos empoderamos y decidimos que no los necesitamos más, porque me ha parecido entender que en los últimos 10 años nadie se acuerda de nada que se haya aprobado por ningún gobierno que haya beneficiado vuestra vida, ¿no? Pues esa es la clave. Si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A ver, yo sé muy poco sobre ese tema, solamente he leído a Chomsky y justamente es el punto que acabas de decir es la base de todo su discurso, y es que debido a la pérdida de poder en tu ámbito cotidiano, personal, familiar,
el desprestigio profesional, porque todo eso se lo han llevado las multinacionales, es cuando el nacionalismo o cualquier ismo toma relevancia, es cuando le encuentras sentido a algo, ya que me han despojado de todo mi poder, mi vida no tiene demasiado sentido, me la da el ismo que sea, el ismo, da igual. Exacto. Claro. Claro. Y, uy, qué bien suena así, ¿no? Y viene un tío que te cuenta su historia y te convence con un cuento que podemos llamar... Un ismo. Cualquier ismo, con con trapos, con lo que sea, lo un que ismo. Quieras y realmente consigue pues que toda esta gente deje de pensar y realmente se agarre a esa bandera, ¿no? Y pierda la razón y se deje llevar a... Por eso, sí, es tiempo de que volvamos a confiar en nosotros mismos. Hay que volver a confiar en nosotros mismos, no en que nadie nos cuente ningún ismo. Y para eso, claro, la formación ha sido básica, ¿no? O sea, a mí, claro, el hecho de que un país se plantee sacar la filosofía del currículum, o sea, es tan alucinante que... Y que religión cuente para poder acceder a cualquier... y que la conferencia episcopal se siente en la mesa para decidir qué estudiamos en el colegio, todavía hoy, ¿no? Tengo una anécdota que quería aprovecho para compartir, y es que mis padres tuvieron la decisión de por dónde vivía y por situación me llevaron a un colegio que era concertado, entonces estuve 2 años. Pero son unos padres que siempre me dieron la oportunidad de poder elegir mis decisiones. Entonces, una de las cosas que me pasó es que me llevaron a ver yo soy de Santiago de Compostela, y vino la Caixa, y era una Cosmocaixa, y era de la creación del mundo y demás. Y a mí me impresionaba, ¿no? Lo que es el sistema y los volcanes y todo lo que es el sistema, el universo y demás. Tenía 5 o 6 años, 6 años tenía en el colegio, y yo iba a clase de religión porque era obligatorio, pero yo decía, yo no creo en Dios, yo creo en el Big Bang. Y entonces, te echaron, claro. Tuvieron que llamar a mis padres. Hombre, porque claro. Tenía una idea que era muy revolucionaria dentro de la humildad o de ser tan naive, ¿no? De no saber qué estaba diciendo mal, ¿no? Y realmente ahí desperté y mis padres me preguntaron, oye, mira, tú no estás ni bautizado, te das cuenta que estás fuera de un lugar, ¿no? Tú eres consciente de que algo eres diferente, ¿no? No te señalan, pero sin querer sí, ¿no? Y me preguntaron, oye, ¿tú quieres bautizarte? ¿Tú quieres entrar en esto? Y yo dije, no me siento, mi explicación es otra, ¿no? Y yo tenía 6 años, ¿no? Y a partir de ahí, pues, empiezas a construir un poco el tomar tus decisiones, el ser partícipe. También, obviamente, es porque tuve la suerte de unos padres que, aunque me pusieron en un colegio que yo no me sentía muy identificado, me dieron la oportunidad de elegir, ¿no? Luego entendieron. Sí, entonces creo que es eso, la educación es la base. Es cuando en ese preciso momento, yo desperté, ¿no? Un poco. Y perdón por contar aquí mis fechorías. Bienvenido. Y aburridos a lo mejor con ellas cuando estamos hablando de Pero una cosa, vamos a ver, ahora di la verdad, ¿acabaste poniendo algún tipo de petardo en el confesionario o no? No, pero sí que conseguí ganas, ¿no? en el colegio que luego estudié, sí conseguí que se pudiera poner alternativa a la religión. Yo estudié en un colegio. Ahí. Fue mi petardito. Tenemos un pacifista. Sí, señor. Tenemos una misión, ¿no? Y es pues divulgar un mensaje de ese tipo. Es que es la única forma de resistir. Y a través de la música, creo que es de las herramientas más útiles para poder hacerlo, ¿no? Hay tantas ideas en materia de música, es un reservoir, ¿no? De ideas, y eso es fabuloso. Miraros esa playlist, solo me he dado tiempo a poner 8 o 10 temas, pero hay creo que son 11 horas de música muy diversa, en idiomas muy diversos. Hay canciones, todas tienen que ver con algún aspecto catalán, hay canciones en gallego, y que todas tienen que ver con algún aspecto, trabajan algún aspecto del pensamiento libertario y son muy bonitas, ¿no? Como esta que estamos escuchando, que se llama Ato Libertario dos Desconectados. ¿Tenéis más cosas? ¿No? Aquí hay un señor. Sí, bueno, yo respecto a la cuestión nacional estoy muy de acuerdo, ¿no? En cuanto a
que las banderas, ¿no? Los nacionalismos sirven para dividir a la clase trabajadora y es una herramienta de las élites de las distintas naciones, ¿no? Para separar por razones de nación a los sentimientos, ¿no? Pero en cualquier caso, yo estuve leyendo y recomiendo mucho un libro de Jordi Sabaté que se llama Catalanisme y anarquisme, que refleja mucho a nivel teórico distintos pensadores del anarquismo, lo que escribieron alrededor de la cuestión de nación, ¿no? Y un poco la cuestión de patria, que en muchos casos son contradictorias las teorías y también un poco contradictorias en la práctica. A mí me interesó mucho porque creo que la cuestión nacional, al final, no quiero llevar al nacionalismo, sino a una cuestión de los pueblos, ¿no? Creo que los estados modernos son estados-nación, que incluyen muchos pueblos dentro de sí, y esas también son pequeñas opresiones, como lo son pues, las que sufren las mujeres. O sea, Estoy de acuerdo. Dentro del capitalismo, ¿no? Creo que no se han creado todas las opresiones, sino que vienen de antes, solo que el capitalismo lo que ha hecho es agudizarlas, ¿no? Sí. Y creo que el problema con la cuestión nacional es que quizá la izquierda o el anarquismo o el socialismo en general no ha sabido abordar, y por eso el liberalismo, ¿no? O las clases capitalistas sí que lo han sabido dominar, ¿no? El claro ejemplo aquí es Mas, ¿no? Después de las movilizaciones masivas en las calles, fue él que supo canalizar todo ese discurso, todo ese clamor social que es latente, ¿no? Y que es vivo, que hay algo en cuanto a un pueblo que vive dentro de otro estado. Sí. Lanzando consignas como España nos roba, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y que claro, eso es, hablábamos de un discurso incendiario y un lenguaje bélico y de guerra, y ese me parece uno de los ejemplos, ¿no? Un discurso con el que estoy totalmente en contra, ¿no? Pero mi crítica o mi reflexión que lanzo es el dónde está el otro análisis de la izquierda más allá del fuego a las banderas, ¿no? Sí. Que sepa canalizar todo este sentimiento nacional que existe, ¿no? Sí. Y que muchas veces es capaz de movilizar más Sí. que el sentimiento social, sí. por lo menos en el siglo XXI o en el siglo XX o incluso antes, en muchos países, ¿no? Creo que más allá de este análisis, el reto es saber canalizar y tener un discurso que sepa Sí. abordar esta cuestión para llevarla hacia los intereses de la clase trabajadora. Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que existen, desde luego existen las voces, lo que pasa es que no están dentro del circo del infotainment, o sea, del information plus entertainment, en lo que se ha convertido la política. Es decir, esas voces existen en los libros de Marina Garcés, en esta reflexión profunda y interesante sobre el llamado conflicto catalán desde una perspectiva no de izquierdas y fuera de los partidos. Creo que existe, pero no está dentro del panorama de ese circo llamado a la concurrencia entre partidos. Dar esas voces están, por eso es importante darles, visibilizar esas voces, dar esas voces. Están. El 15M lo demostró, estaba ahí, yo creo que por eso se acojonaron. O sea, la ley Mordaza fue una respuesta, era una posible rebelión, fue la última vez, no sé si os acordáis, ¿no? El 15M fue la última vez, que además coincidió con la primavera árabe, es que era una rebelión mundial. Yo vivía en el continente africano y llegó hasta allá la onda expansiva, había una movida, había una rebelión, y en América Latina, en Cali, en América Latina hubo una movida liderada por nadie, pero conducida por la cultura, por la filosofía, por la reflexión profunda. Acuérdate del 15M y de los indignados, lo que no querían era entrar en el Congreso.
en forma de partido. Bueno, es un poco lo que le pasó a estos señores de Podemos, que luego no sé dónde han ido a parar y tal, ¿no? Sí que existen todas esas voces. En Ngugi wa Thiong'o habla claramente del club de los hombres armados. Achille Mbembe ha encuñado el término necropolítica, es decir, los estados deciden quién vive y quién muere. O sea, hay un montón de voces ahí. ¿Cómo se llama? Nawal El Saadawi denuncian, critican critican de un punto de vista constructivo y positivo el sistema, el status quo actual, pero no están dentro de la hipocresía del sistema democrático de partidos. Ese es el tema. Por eso es muy importante mantener esos mensajes vivos. Insisto, la música es el hilo, porque no todos leemos como yo, pero todos escuchamos música, ¿no? ¿Verdad? Es más global. Estoy de acuerdo. La cultura y el arte es lo más cercano a la esencia humana y además lo que nos une a todos. Aunque las élites insistan en distraernos con cuestiones. Es que ayer hubo un libre pensador aquí en Barcelona, que no me voy a acordar de su nombre, un señor vasco, que dijo una cosa que me impresionó, ¿no? Dijo, es que desde el libertarismo lo que proponemos es reflexionar más y más profundamente sobre todas las cuestiones, ¿no? El llegar al porqué, el entender por qué hay 2 millones de catalanes que piensan lo que piensan, en vez de criminalizar un sentimiento o lo que sea, ¿no? Que no es mi guerra, pero que por lo menos la intento entender. ¿Por qué decía eso? Porque decía que lo que más le había sorprendido era un señor ya más mayor que yo, creo. Es la idea de ver, es la idea de ver a tantas personas, ¿no?, defendiendo unas ideas que no eran ni suyas y que tampoco saben de dónde han salido ni por qué las defienden, pero la idea era agarrarse a eso, ¿no? Y la otra cuestión muy importante, ¿no?, que comentaba es que el debate fuera del mundo cultural en España consiste en el enfrentamiento entre adversarios, que es el lenguaje que más se difunde, ¿no?, por todos los medios de comunicación, sobre todo por la televisión, ¿no? El otro es siempre un adversario, no es alguien a quien puedas intentar entender, ni quien te interese su punto de vista, es el contrario, es el enemigo, ¿no? Eso me parece, creo que solo por eso vale la pena tomarse el tiempo de reflexionar con otras herramientas como las que ofrece pues, la filosofía, el arte o todo lo que hemos mencionado. Interesante, que es la base del cuerpo teórico del pensamiento libertario. Eso es lo que me parece interesante, que vuelva al mainstream de alguna manera. Yo cuando vi que esta señora Federica Montseny salía por la tele un viernes, una señora de la CNT, salía en un programa que se llamaba La Clave, teniendo una conversación con un señor de Alianza Popular que además había sido un exministro franquista, y eran capaces de tener reflexiones intelectuales que es que valen la pena la una y el otro. Quiero decir, puedes estar no de acuerdo ideológicamente, pero dices, wow, este señor le da la cabeza. Puede ser un exministro franquista, pero desde luego la forma de exponer, la forma de razonar, la forma de no desacreditar al otro, la forma de escuchar al otro. Claro, hay unas intervenciones de 7 minutos en los debates. ¿Os imagináis eso hoy? Sin que nadie te salte a la yugular. Es imposible. Yo cuando vi estos programas digo, joder, pero si es del año 89, no es del 54, es de antes de ayer. O sea, se ha borrado, se ha arrasado con toda esa forma de estar en el mundo, independientemente de la ideología. Es una forma de estar. Es un poco lo que dice el niño de Elche respecto al pensamiento libertario. No sé si tanto como ideología, pero como actitud y reflexión me parece importante, ¿no? Aparte de que es
la única filosofía que ataca directamente la desigualdad económica producida por el neoliberalismo capitalista, ¿no? Eso es así. Y fue otra de las cosas que me motivó a pensar en todo esto. Todos hemos pasado por escuelas. Veo en esta sala por lo menos un psicólogo que yo conozca, 2 economistas, un sociólogo. Yo misma pasé por una de estas escuelas. Por ejemplo, estudié políticas como maestrado, un curso de estos de máster, whatever. Nadie me habló nunca del pensamiento libertario. O sea, había 3 corrientes de teoría política clara, ¿no? La anglosajona, la escuela de Chicago, whatever. Todo esto, esa construcción la construcción de los límites del conocimiento, que es en lo que consisten los estudios actualmente, ¿no? Pues nadie me habló nunca de toda esta corriente que hablaba de la igualdad de oportunidades, de la posibilidad de la autogestión, de la colectividad. Como máximo hablan de la teoría comunista y tal, y ahora que se empieza a asociar el comunismo con el fascismo, atención, ahora empieza, empieza a correr, sí, empiezan a ver si es posible asociar la idea de que la igualdad económica también se puede criminalizar. Bueno, hay que pensar en esas cosas. Bueno, me pareció curioso que después de estar 2 años allí viendo tratados de políticas y tal, nunca nadie me habló de Noam Chomsky, que es el tío que más pensamiento crítico político genera en el mundo. Y lo paga el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo. Le paga para criticar al sistema capitalista. ¿Y esto no nos lo enseñan? ¿No? El discurso... Bueno, por eso que sí que hay personas, pero están fuera del discurso hegemónico y hay que simplemente pues recordarlas, sacarlas a la luz y poner mucha música, ¿no? Molt bé. Oye, yo no os quiero quitar más tiempo. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Vas a explotar como cafunga. Bum, bum, bunga. Ay, bum, 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 bum. Vas a explotar como cafunga. Bum, bum, bunga. La historia. Yo que se alzó en el hotel de un chama muy diligente que se alzó como gerente con el diablo tras la piel. Yo fui sincero con él y él consideró obsoleto que se guardase respeto por la verdad. Todavía me dijo, hombre sin hipocresía no es idóneo ni completo. Ningún mal yo le deseo, todo cae por su peso. Judas vendió con un beso y tuvo un pago bien feo. En el futuro que veo, le ronca el mango, le zumba, porque el taro de puchunga, que las mujeres no tiran el itá, no se equivoca la suerte. Yo tendré el chance de verte explotar como cafunga, porque vas a explotar como cafunga. Pero vas a explotar como cafunga. A lenguazo servil y paga ingrata, su peldaño escaló Sánchez fulano. Hoy no cabe en su closet una corbata, ni el más leve comino cabe en su ano. Magnánimo se jacta de su cuello, capitel de la más noble cabeza, la misma que ayer dentro del camello soñaba en el racimo de tristeza. Mas bendígale San Pedro el don y el sino, coma alegre su pan, beba su vino, de la prosperidad soy partidario. Y así acontezca a todo aquel confiable compañero de audacia muy loable, de corazón altruista y proletario. Vas a explotar como cafunga. Ay, bum, 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 bunga. Ah.
y otro gerente confunda chorizo con poesía. Hay tremenda algarabía en la sede de Alamar. Gerentes por explotar, queda mucho todavía. Bum, 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 vas a explotar, bum, 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 vas a explotar como cafunga. Voy a meter la guitarra en una funda. Bum, 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 porque si no soy yo quien va a explotar como cafunga. Rebotando en las paredes.